Bueno, jóvenes y señoritas, vamos a continuar con el problema número 2. Se tienen dos masas A y B de 5 y 3 kilogramos respectivamente que penden de una cuerda. Determinar el valor de la aceleración. Pues podemos observar que tenemos una aceleración de 2, 4, 8, 5 y 10 como posibles respuestas. Para poder verificar uno de esos resultados debemos efectuar nuestro análisis. Tenemos ahí nuestro gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Primeramente vamos a identificar qué fuerzas están presentes en cada uno de los objetos. Tenemos una cuerda, si nos damos cuenta. Entonces, primeramente tenemos la tensión y debajo tenemos el peso. Para el objeto B tenemos la tensión y hacia abajo tenemos el peso. También podemos identificar otro elemento fundamental, la aceleración que está presente en este tema. La aceleración. Para el caso del objeto A, si nos damos cuenta, la aceleración va dirigida hacia abajo. Y para el objeto B, la aceleración va dirigida hacia arriba. Listo. Eso es importante resaltar. Ahora vamos a establecer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a trabajar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces diremos diagrama de cuerpo libre. Para el objeto A. Vamos a iniciar con el objeto A. Diagrama de cuerpo libre para el objeto A. Listo. Primeramente vamos a graficar lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos el eje Y y tenemos el eje X. Muy bien. Entonces ya tenemos todo esto. Ya. Ahora vamos a aislar el objeto. Ya tenemos nuestro objeto graficado. Ahora, como siguiente paso, vamos a ir identificando los vectores que están presentes. Tenemos la fuerza de tensión que va hacia arriba. Vamos a cambiar un poquito la punta del lápiz. Listo, ahí está. Tenemos la primera que sería la tensión. Hemos graficado la tensión. Después tenemos hacia abajo el peso. Graficamos el peso en nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Vamos a nombrar. Este sería el peso. El peso de A. Muy bien. Ya tenemos entonces las dos fuerzas graficadas en nuestro sistema de referencia. Vamos a identificar también la aceleración. Habíamos indicado que la aceleración va hacia abajo. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos que trabajar acá? Podemos trabajar la sumatoria de fuerzas en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si nos damos cuenta en el eje X, aquí está, vamos a nombrar esto también, es importante. Aquí tenemos Y positivo, acá tenemos X, acá tenemos menos X, y acá tenemos menos Y. Muy bien. Entonces vamos a ir trabajando la sumatoria de fuerzas. Aquí diremos sumatoria. Bueno, lo vamos a hacer al ladito para que tengamos un poquito más de espacio y poder trabajar lo que resta, ¿no? Aquí vamos a trabajar. Sumatoria de fuerzas en Y. En Y, porque si se han dado cuenta, en X no tenemos ninguna fuerza, ¿verdad? Entonces sería insulso ir a ese nivel. Tenemos sumatoria de fuerzas en Y. En Y, ¿qué vamos a tener? Cuando hablamos de un sistema dinámico, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa. En este caso, para el objeto A sería la masa del cuerpo A por la aceleración.
Entonces, esa tendríamos como la primera ley de, o perdón, la segunda ley de Newton, la fórmula. Fuerza es igual a la masa por aceleración. Y trasladamos todas las fuerzas que están presentes en Y. Acá acaba de resaltar, como ya les había mencionado anteriormente, que cuando tenemos las fuerzas que van en sentido contrario a la aceleración son negativas. Cuando van a favor de la aceleración son positivas. En este caso la tensión tendría signo positivo. No, perdón, signo negativo porque está en sentido contrario. Diríamos tensión y hacia abajo tenemos el peso que está en la misma dirección que la aceleración. Entonces aquí tendríamos signo positivo más el peso de A, más el peso de A. Esto va a ser igual a la masa A, va a ser igual a la masa A, ya, por la aceleración. Muy bien, aquí podemos determinar que esta va a ser la ecuación número 1. Listo. Ahora me voy a la segunda parte. Para trabajar la segunda parte debemos establecer de la misma manera nuestro diagrama de cuerpo libre para el objeto número 2, que en este caso sería el objeto B. Diagrama de cuerpo libre para el objeto B. Ese es el objeto en estudio. Muy bien, ahí vamos a ampliar un poquito. Vamos a ampliar un poquito para que no tengamos dificultades en el dibujo. Ya. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a dibujar el objeto B. Acá. Listo. Ya tenemos nuestro objeto B. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trasladar las fuerzas. Entonces diremos, tenemos la tensión que va hacia arriba. Hacia abajo tenemos el peso. Muy bien. Entonces diríamos, hacia arriba hemos indicado la tensión, hacia abajo tenemos el peso del bloque B. Entonces vamos a anotar peso del bloque B. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos el peso del bloque B. Ahora, como siguiente paso, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a trabajar las ecuaciones dinámicas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Listo. Entonces, tenemos la tensión. Ahora, para poder identificar los signos, es necesario que nosotros tengamos que trabajar lo siguiente. Fíjense que la aceleración está yendo hacia arriba, entonces tenemos que anotar eso, que es importante para que nosotros podamos darnos cuenta de qué signo va a tener cada una de las fuerzas. Ya, entonces aquí tendríamos, la tensión está yendo a favor de la aceleración, entonces va a tener signo positivo. Tensión tiene signo positivo. Después tenemos el peso que está yendo en sentido contrario, entonces tendríamos menos el peso de B. Menos el peso de B. Esto va a ser igual a la masa de B por la aceleración.
Muy bien, entonces aquí tenemos la ecuación número 2. Listo. Ya tenemos las dos ecuaciones. Ahora, como siguiente paso, lo que debemos trabajar es un desarrollo matemático. Entonces, vamos a establecer de la siguiente manera. Podemos indicar, existen diferentes métodos matemáticos con el que se puede resolver el método de igualación, el método de sustitución y demás, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la sumatoria, ¿no? Entonces aquí diríamos menos la tensión más el peso A. Esto es igual a la masa A por la aceleración. El primero. El segundo, tensión menos el peso B va a ser igual a la masa B. Ahí tenemos la masa B por la aceleración. Listo. Entonces, esa es la relación para ambos, ¿no? Vamos a establecer una sumatoria. Si nos damos cuenta, acá hay algo que podemos simplificar. Tensión con tensión se van. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? Nos va a quedar el peso de A menos el peso de B menos el peso de B igual a, acá podemos sacar un factor común directamente, puedo decir A paréntesis masa A más la masa B. Es un procedimiento matemático, ¿no? Masa B. Estoy sacando un común, porque aquí tendríamos, si aumentamos un pasito más, vamos a tener aceleración, masa por aceleración más masa B por aceleración. Vamos a sacar el común y nos va a quedar A entre paréntesis masa A más masa B. Es un procedimiento matemático, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra relación. Si nos damos cuenta, acá solo nos quedaría despejar aceleración, entonces despejamos la aceleración. Aceleración va a ser igual a ¿qué? Aceleración va a ser igual al peso de A menos el peso de B. Menos el peso de B. Y vamos a tener acá en el denominador, esto que está multiplicando pasa a dividir, vamos a tener masa de A más la masa de B. Más la masa de B. Muy bien. Entonces acá vamos a tener la masa de B. Listo. Ahora solo nos queda reemplazar valores. Entonces diremos aceleración va a ser igual. Por conocimientos de estática que ya hemos ido avanzando anteriormente, ustedes saben que tenemos el peso A vale, bueno, en realidad la masa vale 5 kilogramos. Si trabajamos con una gravedad de 10 metros por segundo, 5 por 10 vamos a tener 50 newtons. Eso ya hemos trabajado bastante en la parte de estática, ¿no? Entonces ahí es simplemente recordar. Tenemos 50 newtons menos el peso B. Tenemos la masa 3 kilogramos. Por 10 vamos a tener 30 newtons. 30 newtons. Muy bien.
Tenemos la masa de A. ¿Cuánto vale nuestra masa A? 5 kilogramos. Y tenemos la masa B que vale 3 kilogramos. Entonces anotamos 3 kilogramos. 3 kilogramos. Anotamos el valor de la aceleración. 50 menos 30. Vamos a tener acá 20 newtons. Anotamos 20 newtons. Sabemos que un newton se descompone en, vamos a descomponer, kilogramo metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Listo. Y debajo tenemos 8 kilogramos. 8 kilogramos. Es importante respetar siempre los símbolos. Entonces, vamos a anotar acá el signo de igualdad. Siempre tiene que ir donde está la línea de fracción, por si acaso. Ahí tenemos la aceleración. Acá solamente nos queda efectuar operaciones matemáticas. ¿Qué puedo simplificar? Kilogramos con kilogramos se van. Y nos queda 20 dividido entre 8. Vamos a dividir 20 dividido entre 8. El resultado es 20 dividido entre 8, el resultado es 2.5. Entonces, sabemos muy bien que el 2 no se redondea, porque respetando las normas de redondeo, ¿no? Estamos en física y debemos respetar lo que nos dicen las normas de redondeo. Entonces, tendríamos como resultado 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería el inciso A. Ya habríamos llegado a la solución del problema.